Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a continuar estudiando el libro de Génesis en lo relacionado a la vida de Abraham. Así que sean todos bienvenidos. Vamos por el capítulo 12. Recién iniciamos esta serie y yo te invito a que me acompañes en la lectura de lo que vamos a ver en esta oportunidad, que son los 9 primeros versos del capítulo 12. Y dice así, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Yo creo que te diste cuenta que hay mucho movimiento en estos 9 versos. Es un Abraham yendo de un lugar a otro, estando en la dirección que Dios le había indicado. Y hemos aprendido acerca de la obediencia de Abraham en sus inicios. ¿Te acuerdas que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos para ir a la tierra? En ese momento él le dice: a la tierra que te mostraré. Luego Dios le va dando indicaciones más específicas. Él va mostrándole el camino. Pero lo que podemos ver es que Abraham quiso obedecer. Quizás no lo logró de la manera perfecta, como cualquiera de nosotros podríamos pensar acerca de nuestro caminar. Nosotros queremos obedecer al Señor de manera perfecta, pero nos damos cuenta de que no nos es posible. Pero dentro de lo que podemos, eso hacemos. Y aprendimos en la ocasión anterior que Abraham demoró. Y demoró porque la familia le acompañó, porque Taré le acompañó. Un Taré que murió en este sector que se llama Harán. Más adelante vamos a ver un poco el mapa para ubicarnos mejor en todo lo que estamos leyendo. Pero lo que sí podemos ver en estos 9 versos, y podemos llegar a una conclusión inequívoca, y es que la vida cristiana, o la relación con Dios, si así lo prefieres, es un caminar. Por eso tú vas a encontrar en las Escrituras mucha referencia a ello. Vas a ver que hay sendas, que es andar en los mandamientos del Señor. Por eso tropezar como uno tropieza en el camino es una referencia también a este caminar. Cómo desfallecen a veces las fuerzas en este caminar. Hay muchísima referencia en la Biblia acerca de esto. Pero cuando vemos la vida cristiana o el caminar con Dios, también podemos verlo en este texto. Como te decía, en el verso 4 dice que salió de Harán, refiriéndose a Abraham, y que salieron ya con la familia en el verso 5 para ir a Canaán, y pasó por aquella tierra, dice el verso 6. También se pasó de allí, donde la tienda que había hecho, que había colocado, y el altar que había hecho, allá en el verso 8, y en el verso 9 que partió de allí hacia el Negev. Mucho movimiento, y podemos pensar y concluir que Abraham va a modelarnos lo que es andar por fe, caminar por fe, porque la vida cristiana, por supuesto, es un caminar de fe. Y a esto hizo referencia el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, cuando dijo: por fe andamos, o por fe caminamos. Y dice: no por vista. Ahora, ¿a qué se refería? Fíjate.
Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Es que la vida cristiana es un andar por fe. Y a veces leemos algunos conceptos de la Biblia, pero no los comprendemos. Creo que a través de los primeros 9 versos de este capítulo 12 vamos a entender, creo yo, al final, lo que es andar por fe. De una manera correcta, por supuesto. Y es que, y ahora piensa todo lo lógico de este planteamiento, de lo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7, y es que cuando uno camina, uno necesita tener los sentidos para saber en qué dirección vamos, si vamos hacia unas gradas, si vamos a tener que girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y por supuesto que en la vida terrenal necesitamos esos sentidos, y se refiere en especial a la vista. Es que yo dirijo mis pasos en base a lo que veo. Pero la vida cristiana y el andar por fe no es andar de esta manera, no es lo que nuestros sentidos puedan percibir, sino que va más allá de lo que nosotros vemos delante de nuestros ojos, por supuesto, en lo que respecta a todo lo físico, a todo lo material, a todo lo terrenal. La vida cristiana y el caminar por fe es más que guiarnos por lo que nuestros ojos pueden ver. Fíjate, se refiere a los pasos que damos, que no están basados en lo que nuestros ojos puedan confirmar, sino lo que nuestro corazón pueda creer. Aun cuando no lo vemos, aun cuando las posibilidades son remotas, aun cuando las dificultades son muchas, aun cuando la situación no es conveniente a nuestra forma de entenderlo, aun cuando no podemos confirmarlo con nuestros sentidos, el caminar del creyente debe ser por fe. Y vamos a aprender por medio del caminar de Abraham qué es andar por fe, cómo compruebas el día de hoy que caminas por fe. Lo primero que vamos a entender o a estudiar, por supuesto, a ver en nuestro texto, es que el andar por fe se comprueba cuando le crees a Dios, cuando tienes la confianza en aquello que Dios ha comunicado para vivir esta vida. Por supuesto, hay juego de circunstancias, por supuesto estamos usando nuestros sentidos, la vista, estamos pensando, estamos evaluando, pero el andar por fe implica de que nosotros tenemos plena confianza en aquello que Dios ha dicho. Y cuando Dios ha dicho algo, el primer paso de este caminar por fe, el primer paso que damos es que le crees a Dios. Y fíjate que voy a hacer una pausa acá. Es importante entender la diferencia de creer en Dios y creerle a Dios. La gran diferencia es que muchas personas creen en Dios como el resultado de un proceso intelectual o si lo prefieres, de un silogismo basado en premisas que te lleva a una conclusión y llegas, después de hacer el proceso mental, tú dices, sí, es que tiene que existir un Dios y tú crees en Dios. Sí, yo creo que hay un Dios, o yo creo en Dios, o como una creencia que solamente está en la mente y no ha bajado al corazón. Fíjate que creerle a Dios es la plena confianza de que lo que ha comunicado es la verdad y basas tu vida en esa verdad que Él ha comunicado. Y acá está lo que había comunicado a Abraham. Dice en el verso 1, que lo vimos como al final de la predicación anterior. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y salió de Ur de los Caldeos. Le creyó a Dios. Creyó en aquellas peticiones de Dios, que tiene algo muy interesante y vamos a pasar un poco rápido por acá. Es algo que vimos un poco en la ocasión anterior, en el estudio anterior. Y es que cuando Dios te pide algo, eso que te pide es algo que tú puedes realizar. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas realizar. Van a ser, esto que Dios te ha dicho va a ser algo claro, va a ser algo suficiente. Pero a mí me hubiera gustado que Dios dijera Canaán y que hubiera dado las coordenadas. Pero vas a ver que Dios va comunicando su verdad de manera clara, específica, suficiente, de lo que tú puedes entender en ese momento.
O sea, cuando Él te dice perdona, tú entiendes lo que es ese perdón. Cuando Él te dice sujétate a la autoridad, tú entiendes especialmente eso. Cuando te dice obedece a tus padres, cuando te dice acerca de cómo administrar las finanzas, cuando te dice cómo canalizar tus pensamientos o tus capacidades, Dios va a ser claro. Y lo que Dios te diga en ese momento va a ser suficiente y de manera especial va a ser realizable. Es algo que tú puedes hacer. Y su palabra contiene todas las peticiones de Dios, todo lo que Dios te ha pedido. Y sobre esto que te ha pedido, es importante que tú le creas, que tú creas que eso que Dios ha pedido funciona, que es la verdad, que es un valor que voy a atesorar para mi vida. Pero lo tremendo es que no solamente contenía las peticiones de Dios, sino también las promesas de Dios. Mira el verso 2. Es tremendo porque pasa de lo que le pide a Abraham a lo que él se compromete a hacer, hablando de Dios. Dice, y haré de ti una nación grande. Ahora, por supuesto, implicaba un hijo, una descendencia, y en este caso es una nación. Dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Qué emocionante. Dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. O sea, te tengo cubierto y a la nación que voy a levantar. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremendo, porque lo que acabamos de leer es las promesas de Dios y es la expresión del deseo que tiene de bendecirnos y ser usados para algo grande. Mira, cuando Dios piensa en tu vida, cuando Él te da su palabra que contiene sus peticiones claras, suficientes y específicas, también en la palabra vas a encontrar sus promesas. Ahora, entendiendo de que las peticiones de Dios en su palabra es algo que tú puedes realizar. Las promesas de Dios son aquellos aspectos que solo Dios puede realizar. Tú no tienes la capacidad. Abraham no tenía la capacidad de tener hijos. Sara era estéril, ¿te acuerdas? La edad, ya que es mencionada también, piensas, yo no puedo en este momento. Pero Dios dice, tranquilo, que yo haré. Yo haré de ti. O sea, a partir de ti voy a hacer algo, y me encanta porque siendo un Dios grande, cuando piensa en hacer algo en tu vida, piensa en hacer algo grande. Ni siquiera tú lo logras dimensionar, ni yo. Pero Dios tiene la capacidad de usarnos para algo grande y menciona en varias oportunidades, te bendeciré y serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, sobre este asunto, el día de hoy se enseña muy mal acerca de la bendición de Dios. Casi que es sinónimo de dinero, salud, fortuna y fama. Es curioso porque en el caso de Abraham menciona fama. Dice, serás conocido. O sea, las escrituras, su palabra hablará mucho de Abraham. Y en efecto lo hace. De hecho, estamos leyendo acerca de Abraham. El Nuevo Testamento contiene mucho acerca de la vida de Abraham. Fue de gran renombre por lo que Dios hizo en su vida. Se vuelve un referente como el referente que tú puedes llegar a ser en la vida. El referente de padre, de esposo, de hijo, de trabajador, de jefe, por lo que Dios va a hacer. Porque tú logras entender lo que Dios te ha pedido, es realizable, logras entender lo que Dios te ha prometido, es algo que Él puede hacer y expresa ese deseo de bendecirte. Ahora, ¿qué es bendecir? Yo te lo digo claramente y de manera breve. Bendecir es obviamente lo contrario a maldecir, hablar mal. Bendecir es hablar bien. Es algo que Dios tuvo en el corazón desde que creó a Adán y a Eva, que dice que los bendijo Dios. Lo que hace es que Dios habla bien de nosotros y hacia nosotros. Fíjate, bendecir es la expresión del deseo de bienestar de Dios para tu vida. ¿Dónde encontramos todo ese contenido del deseo del bien de Dios para nuestra vida? Está en su palabra. Dios en su palabra bendice. Él te dice que desea tu bien. Lo tremendo es que también tiene la capacidad, no solo de desearlo, de producirlo. Y lo que le está diciendo a Abraham es, Abraham, yo tengo el deseo de que logres algo grande.
y yo voy a hacer la obra. Y he contado contigo. Por esa razón en Hebreos capítulo 7, verso 7 dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Está diciendo, el que tiene la capacidad para desear el bien y producir el bien es el mayor, y en este caso es Dios. Nos bendice a nosotros. Y alguien dirá, pero nosotros también bendecimos a Dios. Y es cierto, pero cuando se refiere la Escritura que nosotros bendecimos a Dios, es en respuesta a la bendición de Dios que nosotros hablamos bien de Dios por ese favor recibido, por ese bienestar. A veces involucra dinero, a veces no involucra dinero. A veces involucra o implica salud, a veces no implica salud. Es el bienestar de nuestra alma, es el plan y el propósito divino cumpliéndose en nosotros. Y entonces hay personas que lamentablemente están esperando la bendición de Dios. No, hermano, es que hay que recibir la bendición de Dios que venga de lo alto. ¿Sabes que esa bendición ya la recibimos? Lamentablemente hay personas que están confundidos en lo que las Escrituras enseñan. Más que lo que las Escrituras enseñan, debo corregir esto. Lo que algunos enseñan mal sobre las Escrituras. Que tienes que tener salud, tienes que tener prosperidad, y si no lo tienes, entonces la bendición de Dios no está en tu vida. Equivocadísimo, porque Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, hay elogio hacia Dios. ¿Por qué? Dice que nos bendijo con toda bendición. No dice con alguna, no dice con parte de manera parcial, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, el deseo de Dios de bendecirte ya se llevó a cabo. Dios ya te bendijo con su palabra. Aquí está el deseo del bienestar de Dios para tu vida. Y si tú cumples sus peticiones, te va a ir mejor. Quizás vas a tener circunstancias difíciles como Abraham. Quizás vas a tener desafíos en la vida como Abraham. Quizás vas a tener algunos desafíos en la salud como Sara. Quizás vas a tener algunos problemas familiares, como Abraham contaré. Quizás algunas dificultades. Sí, pero Dios ya te bendijo. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Le crees? Porque el caminar por fe implica un primer paso y es, ¿le crees a Dios? Especialmente cuando se trata de su plan. Y mira, su plan también involucra su bendición. Y vas a ver cómo todo tiene sentido. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. ¿A través de quién lo va a hacer? El plan es hacerlo a través de Abraham. ¿Y solo Abraham? No, involucra a su esposa. Involucra a la familia que va a surgir de ahí. Y todo el plan que tiene para su vida es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, bendecir a toda familia, donde Dios es la fuente de esa bendición. Esto procede de Dios. Ya vamos a ver cómo es de manera concreta. El creyente es el instrumento, es decir, Dios puede bendecir tu hogar a través tuyo, esposo, padre. Dios puede bendecir a tus hijos, papá y mamá. Dios puede bendecir a tus padres, hijos. Dios puede bendecir el lugar donde tú estás, las familias representadas en tu oficina a través tuyo. Dios piensa, yo los puedo bendecir, tú serás el instrumento. Pero para ser ese instrumento tenemos que seguir las pisadas de Abraham, el andar por fe. ¿Y cuál es ese primer paso? Le crees a Dios. Yo creo que a veces el gran problema es que no creemos a Dios. No, yo creo que Dios no me bendice y entonces, ¿cómo puedo ser yo de bendición a otros si Dios no me bendice? Cuando Efesios 1:3 te acaba de decir que ya has sido bendecido con toda bendición espiritual. Pero ¿y entonces por qué me pasan estas cosas? Porque Dios tiene un plan. Pero ¿y entonces por qué yo no sé, ¿verdad? Es por qué dudo o por qué es algo que debes revisar en tu corazón. Pero el plan de Dios, mira, es al igual que Abraham, es usarte como el instrumento para bendecir a otros. Mira, si recibes la bendición de Dios y esa bendición de Dios no la canalizas hacia otro, estás usándola mal. Pero hermano, hermana, Dios quiere usarte para que con esa bendición que Dios te ha dado, tú seas de bendición a otros. Y por supuesto tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver con la bendición del Evangelio que habló el apóstol. Cuando dice, voy a ir con la abundancia del Evangelio. Y por supuesto, la abundancia del Evangelio es la abundancia del contenido del Evangelio, no las cosas
detrás de las cuales van algunos que tienen que ver con lo material solamente y se extravían de lo que verdaderamente Dios quiere mostrar. Mira, el primer paso que se requiere para caminar por fe es pasar de creer en Dios a creerle a Dios. Y cuando tú das ese paso por medio del Evangelio, entonces Dios te bendice, y cuando te bendice tú vas viendo sus peticiones, vas creyendo y vas creyendo sus promesas, y entonces vas entendiendo su plan, ese plan te incluye y entonces empiezas a ser de bendición a otros. Pero lo que tienes que hacer es pasar de creer en Dios a creerle a Dios, porque entonces puede ser posible lo siguiente que pasó con Abraham, es que luego de que le crees, compruebas que caminas por fe porque le cumples. Mira verso 4 del capítulo 12, y es muy claro. Dice, después de que Dios le dijo, vete, tengo un plan para ti, tengo peticiones que hacerte, tengo promesas para ti, dice el verso 4, y se fue Abraham. Me encanta, dice, como Jehová le dijo. Y aquí voy a hacer una aclaración por lo que vamos a seguir leyendo. Dice, y Lot fue con él, alto. Pero él le había dicho de su parentela. Pero lo que está diciendo el texto es que Abraham obedeció, como Dios le había dicho. Pero había llegado hasta Harán nada más y entonces estaba a medias. Sí, él se dio cuenta de eso. Y dice, voy a obedecer al Señor como es debido. Y lo que dice es que de Lot surgió el deseo y la intención y el plan de acompañarlo. No es la invitación de Abraham. Abraham la tiene clara. Dice después, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, aquí yo veo muy conveniente ver mapa. Yo creo que es importante que nos ubiquemos porque va a ser importante entender el texto, por supuesto. Pero para eso yo te coloco acá un mapa que correspondería a lo actual, a los lugares actuales. Tú ves ahí a tu derecha, abajo, ves el Golfo Pérsico, ahí está Irak, de ahí sale el río Éufrates, vas a ver qué importante es. Arribita Siria y Turquía, lo que sabemos en las noticias a través de este lamentable suceso, ¿verdad? De los terremotos. Abajo está Israel y Egipto. Yo creo que con eso y el mar Mediterráneo ya más o menos ubicas lo que vamos a ver, pero ya no del mapa actual, sino del mapa ya de lo que está registrando Génesis capítulo 12. Lo primero que vemos es un primer movimiento, que fue lo que vimos al final del capítulo 11, donde sale de Ur hacia Harán, y estos son 900 kilómetros. O sea, es una distancia larga, 900 kilómetros. Recuerda que lo hacían a pie. Recuerda también que eran viajes peligrosos. Eran viajes muy costosos también. Pero a pesar de ello, Abraham dice, le creo a Dios. Le creo a Dios y sale de Ur de los Caldeos. Pero te acuerdas que quedaron en Harán y en Harán murió su padre Taré. No ha quedado a medias. Hay una pausa en el camino, pero lo que vemos es que reanudó ese camino y entonces estuvo dispuesto a viajar otros 600 kilómetros y vas a ver al final de nuestro estudio hoy que también viaja hacia el Negev y después regresa hacia Canaán. Ahora, piensa, la distancia, la peligrosidad, la incomodidad, los altos costos y también la edad que tenía para hacer todo eso. Pero lo importante que está resaltando el texto es que Abraham retoma el camino, reanuda compromisos. Se había quedado a medias, había llegado hasta Harán, no había logrado lo que Dios le había pedido, pero sin importar lo que lo detuvo, él retoma el camino. Mira, aquí hay una lección tan tremenda, porque a veces tú te dispones a hacer lo que Dios te ha pedido. Tú le crees a sus peticiones, tú le crees a sus promesas, tú también crees que este plan vale la pena, que Él quiere usarte y tú dices, voy a hacerlo. Pero a veces te quedas a media, te quedas en Harán y recorres 900 kilómetros hacia allá y te cansas a veces. Pero mira, sin importar lo que te detuvo o quién te detuvo, quizás fue una decepción de un cristiano, espero yo que no. Quizás fue una enfermedad, quizás fue una circunstancia adversa, quizás fue una situación que se volvió muy complicada de manejar y te quedaste a medias.
Lo importante es que en este momento tú digas, le creo a Dios. Dios me ha hecho una petición muy clara, específica y suficiente. Me ha dado promesas en las que yo le creo, me interesa su plan. Él quiere usarme a mí. Voy a perdonar, voy a pedir perdón, me voy a humillar, voy a cambiar, voy a mejorar este caminar que tengo, voy a mejorar mi temperamento, voy a retomar mis compromisos, voy a ejecutar el liderazgo que debo tener en la casa, voy a retomar la humildad que necesito en mi relación matrimonial, voy a retomar la docilidad que necesito en cuanto a mis papás, en cuanto a la vida. Voy a retomar el camino del Señor. Mira, eso es precisamente lo que hizo Abraham. Le cumple al Señor. Y es que mira, no podemos decir que le creemos a Dios sin cumplirle. Está estrechamente relacionado. Si tú dices que le crees, le cumples, le cumples. Y Abraham puede decirlo de sí mismo. Mira, reanuda sus compromisos, usa sus recursos disponibles. Dice el verso 5, dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, su hogar, ¿verdad? Y a Lot, hijo de su hermano. Claro, él se les unió. Dice, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Mira, él dice, voy a reanudar mi compromiso. Yo me quedé en Harán este tiempo, yo me estanqué, pero voy a seguir caminando con el Señor. Le creo. Entonces, si le creo, le voy a cumplir aquello que me puso en el corazón y que quiero ejecutar. Mira, es echar mano de lo que tienes contigo. En este caso es tu hogar, tus recursos, tu tiempo, tus habilidades, lo que puedas darle al Señor y lo que puedas servir para cumplir aquello en lo que has creído, que Él te ha dicho, y es parte de su plan. Qué importante también es lograr los resultados. Mira cómo termina nuestro verso. Dice en el verso 5 al final, dice, y a tierra de Canaán, ¿qué pasó? Llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Sabes? Es experimentar el logro de las metas divinas. ¡Qué emocionante! Qué emocionante es ver que cuando nosotros le creemos a Dios, le cumplimos a Dios. Y cuando le cumplimos a Dios, podemos llegar al punto al que Dios quería que llegáramos. ¿Has llegado tú a ese punto? ¿Has llevado al punto tu matrimonio? ¿O te excusas en las circunstancias? ¿O dices, no, yo me quedo a medio camino porque es que fulanito, es que sutanito, es que aquel creyente, y es que me fue tropiezo tal situación? ¿O dices, no, yo le creo a Dios, le cumplo a Dios? Si le cumples, te encaminas a lograr resultados de las metas que Dios ha puesto y que son parte del plan en tu vida. Mira, por eso es importante tener presente que para lograr lo que Dios ha pedido, es necesario dar los pasos en la dirección que ha pedido. Y es sencillo. Tú no vas a llegar a destino por el camino que tú quieres o por los atajos que tú quieres. Tú vas a lograr algo en el Señor. Le has creído a Él. Es en base a su palabra. No es en base a filosofías de hombres, pensamientos, mentalidades, algo que leíste o aprendiste. Es en base a su palabra, a lo que te ha pedido, a lo que te ha prometido, a lo que ha planificado. Y cuando tú aplicas esto, le cumples a Dios y vas en la dirección que Dios ha pedido, llegas en cuestión de tiempo y a su debido tiempo al destino que Dios ha anhelado para ti, que está dentro del plan. Ahora, eso es un proceso. Es un proceso que yo te muestro a través del Salmo 119. Es muy interesante, porque lo primero, lo que sucede es información. Por supuesto, Dios te comunica la dirección en la que debes tomar, el camino correcto que debes tomar. El andar por fe es que le crees y cuando le crees, le cumples. Y lo primero que debes es saberlo. Por eso el Salmo 119:4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dice, claro, yo estoy consciente, dice el salmista. Yo sé lo que has pedido. Yo sé lo que has pedido. Yo creo que tú sabes lo que Dios te ha pedido.
en cuanto a tu carácter, en cuanto a tu juego de circunstancias, tus problemas, tus relaciones, tu administración de la plata, tus actitudes, tu mentalidad, tu autoestima, tu contexto, como vimos en la ocasión anterior. Tú sabes lo que Dios ha pedido, igual que el salmista. Lo segundo en este proceso es el interés. Dice el Salmo 119:5, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y logras ver los signos de exclamación. Viene un deseo, un interés, una inclinación, donde tú dices, uy, tú me has informado, yo ahora tengo la información correcta, y luego de recibir la información correcta y entenderla, ay, cómo quisiera. Es como el deseo, por supuesto, ¿verdad? Todo comienza por ahí. La información correcta que despierte un interés. Lo tercero en este proceso, y debes revisar en dónde estás, es la intención. Luego de que revisas y dices, me interesa, entonces ahora dices, yo lo quiero. Hay una intención. Salmo 119:8 siempre dice, tus estatutos guardaré. Hay una determinación, una intención. Dice, no me dejes enteramente, necesito ayuda. Es Dios, ahora tú me has informado, esto me ha impactado, esto me ha interesado, ahora tengo toda la intención de guardarlos. Ahora, tú sabes que si nos quedamos en esta parte del proceso, todavía no se ha llevado a cabo. Solo hay una determinación, y a veces aquí nos quedamos muchos. Y entonces después pensamos, no, pero es que a mí no me ha funcionado, mire lo que la Biblia dice. Ay, ¿y te ha interesado? Sí, claro, yo quiero lograr lo que Dios me ha pedido, el plan me interesa, yo quiero ser de bendición a otros. Entonces, ¿has cumplido por cuanto le has creído? Sí, yo he tenido la intención. Tú sabes, y casi que puedes anticipar lo que sigue en el proceso, es la implementación, es que tú lo hagas. Si te quedas solamente en he determinado que lo haré, no vas a obtener resultados, no vas a llegar a destino. Dice el Salmo 119 siempre, en el verso 100, más que los viejos he entendido, porque determiné guardar tus mandamientos. ¿Verdad que no dice eso? Dice, porque he guardado. Ahora dice, yo lo implementé. He guardado tus mandamientos. Señor, lo que tú me has enseñado acerca de mi matrimonio, yo lo he aplicado. Tú lo que me has dicho acerca del perdón, yo he perdonado. Tú lo que me has dicho acerca de pedir perdón, yo lo he practicado. Señor, lo que me has dicho en la dirección que me has dicho que vaya, quizás no de manera perfecta, me había detenido, Señor, pero ahora he retomado el compromiso. Entonces viene un tercer paso dentro de este andar por fe, y tú ahora los identificas fácilmente. Es que cuando le crees, le cumples. Y cuando le cumples, viene esta parte tan emocionante. Le compruebas. El verso 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo. ¿Notas? Dios se revela a él y le da más palabra. No es que vamos a adicionar algo a la Biblia, es que Dios va a mostrarte algo más de la Biblia en nuestra aplicación. Dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Mira, de lo que hablo es de los resultados concretos, específicos, identificables, de aplicar lo que se ha creído. Y ahora ves la progresión, es muy evidente. Dios te habla y le crees. Y cuando le crees, lo obvio es que le cumples, aplicas eso que has creído. Y luego de que aplicas, diriges tus pasos en la dirección que ha dicho y llegas, dice, esta tierra, él ya está en la tierra, ya llegó. Qué emocionante cuando tú llegas a un punto en el que Dios te ha pedido llevar tu matrimonio. Llegas a un punto donde Dios te ha pedido llevar el compromiso y el servicio a Él. Cuando llevas a tus hijos al punto al que Dios te había dicho y lo has implementado como Dios te lo había dicho. Y te habías detenido, pero lo has retomado. Es tremendo porque una de las cosas emocionantes del andar por fe es que compruebas a Dios. Ahora,
Tú sabes que Dios es omnipresente, es omnipotente, es decir, Él puede hacer todo, lo que le está prometiendo a Abraham, Él lo puede hacer. Lo que nos promete en la Biblia, Él lo puede cumplir, darnos salvación, darnos vida eterna. Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor. Pero lo que está diciendo el texto, que este Dios omnipotente también es omnipresente. O sea, Dios está en todo lugar. Entonces, ¿por qué dice que se le apareció? Lo tremendo es que la expresión que usa para este Dios que se le aparece a Abraham es que Él se hace perceptible. O sea, Él está ahí. Pero lo que está diciendo el texto es, este Dios omnipresente se hizo ver por Abraham. ¿Es algo que va a pasar con nosotros? No, de hecho solo pasó en algunas ocasiones. Si no mal recuerdo, en unas 7 oportunidades, Dios se revela a Abraham alrededor de más de 25 años. Poco más de 25 años. En 25 años, en aquel momento, hace ya 6,000 años, Dios lo hizo así. Ahora se revela por medio de su palabra. Pero entonces, este Dios que se hace perceptible, es que llega al punto en que nosotros lo apreciamos. O sea, Dios está ahí, hermano, Dios está contigo. Pero mi juego de circunstancias es muy difícil. Sí, pero Dios está contigo. Pero estoy pasando por problemas. Dios está contigo. Pero cuando tú le crees a Dios y le cumples a Dios, compruebas a Dios, le ves. Y lo digo no como una revelación, yo no sé, ¿verdad? Como algo místico. No, me refiero a que Dios se hace tan real. Dios es real, pero se hace tan real en tu vida, donde tú dices, funciona. Dios es real. No es una religión la que tengo, Dios me ha prometido, Dios me ha cumplido. Quizás lo que toca revisar es si lo que Él me ha pedido yo lo he cumplido, pero lo que Él ha prometido, Él me lo ha cumplido. ¿Sabes que el problema a veces es que hay personas que toman promesas que Dios no ha hecho? Como no tener enfermedad, no tener problemas. ¿Dónde está eso en la Escritura? Eso no está. Pero Dios quiere mi bienestar. Sí, claro, Él va a estar contigo en la dificultad y Él te puede levantar. Vimos en ocasiones anteriores, Dios puede sanar, Dios puede proveer, Dios puede proteger. Pero mira, de lo que estamos hablando es de la apreciación que tuvo Abraham, donde Dios se hizo real en su vida, pero eso significó, o eso sucedió porque él había cumplido aquello que había creído. Y por haber cumplido aquello que había creído, ahora le está comprobando, porque todo está relacionado. Él tenía una conciencia de la presencia de Dios en la transitoriedad de la vida. Tú puedes leer dos elementos que acompañan siempre a Abraham. Son la tienda, que representa su peregrinaje momentáneo aquí en la tierra, como el del creyente, y su altar, que habla de su devoción al Señor, su relación con Dios, su comunión con Dios, como la del creyente. Y lo tremendo es que en su apreciación, él está comprobando a Dios. Pero lo está comprobando porque le ha cumplido y lo ha cumplido porque le ha creído. Y como dice el Salmo 34:8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Como Abraham. Y mira, gustad es como cuando tú vas a un lugar y no has probado, yo no sé, una comida, un postre, y tú tienes que experimentarlo. Dice, gustad, o sea, prueba a Dios, comprueba que cuando le crees y cuando le cumples, Él se hace real en tu vida. Él cumple. Abraham está en la tierra y dice, aquí estoy, a mis 75 años. Mira, que tus ojos de la fe puedan ver a Dios, que no pase por alto. Mira, y aquí hace mención del lugar en el que Abraham pone su vida, establece su vida. Y como te decía, la tienda que representa a un extranjero y peregrino sobre la tierra, que no echa raíces, no pones todos sus afectos en lo material, porque sus afectos están en el plan de Dios, en las promesas de Dios y en las peticiones de Dios. Está su enfoque. Pero el altar habla de su devoción al Señor. Y todo esto, mira, tiene que ver con esta apreciación de este Dios que está manifestándose en su vida, como espero que esté haciéndolo en la nuestra. Pero entonces dice que pone su tienda teniendo a Betel al occidente y a la ciudad de Ai al oriente. Es interesante porque desde ahí, desde la apreciación de que esta vida es temporal,
y de que lo mejor es creerle a Dios, cumplirle a Dios y comprobar a Dios. Puede apreciar lo que es la casa de luz, que es el significado de Betel. Y lo interesante, Ai significa ruinas. Y yo creo que el creyente que camina con el Señor, que camina por fe, y al caminar por fe le cree a Dios, y por cuanto le cree a Dios, le cumple a Dios, y por cuanto le ha cumplido a Dios, ha comprobado a Dios, ya tiene el escenario completo de lo que es este mundo en ruinas y lo que es la casa de luz, hacia donde nosotros vamos. Ahora, si tú revisaras el mapa, cuando se dirige hacia el Negev, significa que se mueve, Abraham se está moviendo hacia el occidente. ¿Qué significaría eso? Que el rumbo de los pasos y de la vida de Abraham están yendo hacia la casa de luz. ¿Y qué es lo que está quedando atrás? ¿A qué le ha dado la espalda a Abraham? A la ciudad en ruinas. La ruina moral de esta sociedad, la ruina espiritual en la que se encuentra alguien sin Cristo, la vida pasada en la que estaba en Ur de los Caldeos, no necesariamente, ¿verdad?, específicamente con la ubicación de su tienda, pero a lo que me refiero es la dirección que tiene alguien que camina por fe, es así. Le da la espalda a la ruina moral, al pecado, y se dirige hacia su casa, la casa de luz, la casa de Dios. Por eso es que cada domingo nosotros vamos en esa dirección, nosotros vamos a la casa de Dios. Nosotros nos congregamos, nosotros escuchamos su palabra, le creemos a lo que Él dice, lo aplicamos, le cumplimos, le comprobamos. ¿No te parece que caminar por fe es muy emocionante? Sabiendo que caminar por fe implica movernos constantemente dentro de la voluntad de Dios. Mira cómo termina nuestro texto ahí en el verso 9. Dice, y Abraham partió de allí, donde tenía su tienda, caminando y yendo hacia el Negev. Como te dije al inicio, tú vas a ver a este hombre de 75 años, que primeramente se movió 900 kilómetros, luego otros 600 kilómetros, y luego otros kilómetros más, un par de cientos de kilómetros más. Constante movimiento. Mira, eso lo puedes observar también en el ministerio de Jesús. Jesús no estuvo quieto. Jesús estuvo yendo de un lado a otro en el ministerio, caminando, siempre dentro de la voluntad de Dios. Porque mira, la vida cristiana no es estática, la vida cristiana no es aburrida. La vida cristiana no es estar solamente en un lugar. La vida cristiana es de constante movimiento. Hay muchas decisiones que tomar, hay muchos desafíos que superar, hay muchos problemas que resolver, hay muchas situaciones de vida que afrontar. Y esto nos pone en un caminar. Hay muchos desafíos en tu trabajo, en tu familia, en mucha gente que todavía no conoce del Señor, y necesitamos seguir moviéndonos, no quedarnos ahí pasivos. Vas a ver a Abraham, vas a ver mucho a Abraham en constante movimiento. Lo interesante es que él está recorriendo la tierra prometida, o sea, la tierra que el Señor le ha prometido, Canaán. Y está recorriendo todo ese sector, y no pienses en la tipografía o en los límites o en las fronteras del actual Israel, porque todavía no poseen la tierra a plenitud en todo lo que Dios prometió en las especificaciones que Dios le fue mostrando a Abraham. Vamos a ver más adelante que le da los datos, cada vez le arroja más datos. Pero lo que le dice es, te voy a dar un hijo, de ese hijo voy a darte una descendencia, de esa descendencia voy a hacer una nación, y a esta nación la voy a colocar en esta tierra. Muévete, esa es la voluntad de Dios. Muévete dentro de esa voluntad. Mira, es cuando tú decides moverte dentro de la voluntad de Dios en cuanto a la pureza sexual dentro del matrimonio, o la pureza sexual dentro de tu noviazgo, que te esperas al matrimonio. Es la rectitud en los negocios, cuando tú te mueves dentro de la voluntad de Dios, en las relaciones interpersonales, en las acciones ministeriales que tomamos cuando les sirves, en cada aspecto de la vida, que no nos quedemos estáticos. Porque mira, nosotros se nos ha llamado a vivir por fe y no por vista. Es algo que más que lo que nuestros sentidos puedan ver, es lo que nuestro corazón pueda creer. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora piensan en lo que hemos visto, y cierro con esto. Si al andar por fe se demuestra porque le crees, y le crees, después de creerle, le cumples. Y cuando le cumples, le compruebas.
Pero ahora piensa, ¿qué pasa si no le crees? Crees en Dios, pero no le has creído a Dios. Yo pienso, si no le crees, difícilmente le cumples. Y si no le cumples, debo decir, no le compruebas. Ahí es donde el cristianismo se vuelve como algo que no funciona, pero no funciona porque no andas o no andas por fe, sino que andas por vista. Si Dios hace, entonces yo creo. No, es un tema de creerle a Dios. Pero ¿qué pasa si no le creemos? Es precisamente lo que vamos a ver. Es lo que sigue en el capítulo 12. Un Abraham que rompió este círculo y dudó. ¿Qué sucede y cómo solventarlo cuando eso sucede? Eso vamos a ver en la próxima ocasión. Que el Señor te bendiga.